Voy a ministrar el último tema de hoy, que lo dejamos para lo último porque realmente es un tema que gran parte de los creyentes desconocen por completo. Pueden transcurrir una vida de años tratando de buscar un progreso, un avance, una liberación de las cadenas que antes lo ataban en el mundo y no consiguen avanzar porque no se dan cuenta que Dios no hará nada que nosotros no le pidamos, no le pediremos nada que nosotros ignoremos, y los cristianos fuimos llamados a tener luz, a tener inteligencia, a tener sabiduría, a conocer cuál es la promesa de parte de Dios para que luego podamos conquistarla por medio de la fe. Así como cuando estábamos en el mundo, Dios no nos obligó a que vengamos a los pies de Cristo y nos dejó hacer toda clase de cosas que eran desagradables delante de Él. Ahora que estamos en el camino del Señor, tampoco el Espíritu de Dios nos obligará a hacer nada que nosotros no queramos hacer. Y es importante el conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros podamos ir conquistando promesa tras promesa las cosas que el Señor consiguió para nosotros, muriendo por nosotros en la cruz. Dice en Gálatas, en el capítulo 3, verso 13 del libro de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo le digo a cualquiera aquí, bueno, a ver, explícame qué dice acá. ¿Quién se anima? Entonces tenemos que escudriñar la palabra y entender lo que dice acá. Tal vez nosotros siempre tenemos la mentalidad de pensar, bueno, claro, yo tenía un destino de condenación, me iba al infierno porque la tierra está condenada desde el pecado original, desde el primer pecado. Dios maldijo la tierra para que no dé más que espinas, abrojos y trabajo, y a la mujer tenga dolores de parto, y a la serpiente que se arrastre por la tierra, y a que la serpiente y el ser humano no puedan jamás ser amigos. Dijo, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. O sea, todos los que somos nacidos de mujer, ¿hay alguno de probeta acá? Todos. Nunca podremos alcanzar un grado de amistad con el maligno, porque Dios lo determinó. Génesis capítulo 3. Pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Razón por la cual pasamos toda una vida de frustración cuando no tenemos a Cristo, porque intentamos ser amigos de un mundo que es nuestro enemigo y que está gobernado por Satanás, el diablo, que vino a hurtar, matar y destruir. Y preste atención que dice hurtar, porque la diferencia entre hurtar y robar es que robar es dando la cara, hurtar es haciéndolo sin que nadie te vea. Y Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Y es el que gobierna, según la palabra de Dios, el príncipe de este mundo. Ahora, el apóstol Pablo le escribe acá a la iglesia, a una iglesia en Galacia, que Cristo vino a redimirnos, y redimirnos significa comprar, pagar por precio algo que se había empeñado. Así, en la casa de empeño uno lleva, qué sé yo, un celular, lo entrega, le dan plata y le dan una boleta por si algún día lo quiere redimir. Y tiene que llegar a tiempo antes de que el de la casa de empeño lo venda, porque si no, perdió. Así que tiene un plazo, la redención tiene un plazo que se vence. Si ese plazo se vence, la redención se hace imposible. Por eso buscar a Dios mientras pueda ser hallado.
llamale entre tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Nosotros, a causa del pecado, fuimos vendidos a Satanás el diablo, y Jesucristo, pagando el precio de nuestras vidas, derramando su vida, derramando su sangre por nosotros, nos redimió, nos compró. ¿Cuántos alguna vez compraron algo usadito? ¿Sí? Yo me acuerdo mi primer Peugeot que compré un Peugeot 404 modelo 68. Fue mi primer auto. Usted lo miraba de arriba, era color café con leche, más o menos así, beige. Lo miraba de abajo, hermano, tenía más agujero que un queso gruyère. De arriba estaba impecable, ¿sí? Lo que se veía, me dijo un vecino mío que era mecánico, me dijo, ¿te enteriste este Peugeot? Y lo pusimos en la fosa y dijimos, ay, en cualquier momento se cae todo, el motor, el asiento, todo. Lo llevé de un chapista amigo que había enfrente de donde yo trabajaba. Y el tipo me dijo, no te lo voy a reparar, te tengo que hacer todo el chasis de vuelta. Y tuvo que renovarlo, tuvo que hacerlo de nuevo, ¿sí? Por supuesto, a pedido del dueño. Amén. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, el Señor nos compró usadito, chocadito, picadito, algunos están más picados que zócalo de duna, cuarteadito por el sol. Pero el Señor quiere hacernos a imagen y semejanza. Y ese proceso es un proceso voluntario. Porque no perdemos nuestra voluntad al venir al camino del Señor. Entonces el proceso de restauración y de reparación es una obra conjunta, una obra de asociación que nosotros tenemos con el Espíritu de Dios, permitiéndole al Espíritu de Dios que vaya cambiando área por área nuestra vida hasta que alcancemos la plenitud. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu de Dios, que todos esos compartimentos vacíos, Imagínense que nosotros hubiéramos alquilado acá y nos decían, el patio no lo toques. Y bueno, en el patio hay un montón de porquería junta. Uno dice, no, si yo lo quiero todo. Bueno, pues entonces la basura la tenés que tirar vos. Los hermanos estuvieron trabajando no sé cuántos días, cortando chapas, haciendo cosas. Los Ezequieles, primera y segunda de Ezequiel, estuvieron los dos trabajando un montón para liberar el espacio para que pueda ser usado por la iglesia del Señor. Antes era un espacio que estaba ocupado por el propietario anterior. Así es nuestra vida. Ha sido redimida, pero hay áreas de nuestras vidas que todavía están llenas de cachivache del dueño anterior. Y que necesitan ser limpiadas para que el Espíritu de Dios pueda tomar la posesión completa y podamos alcanzar la plenitud del propósito de Dios en Cristo Jesús, ser su imagen y semejanza. Entonces lo primero que tenemos que encarar es qué áreas de nuestra vida están en bendición y qué áreas de nuestra vida continúan bajo la maldición original. La maldición por causa del pecado. Primeramente, ¿qué es una bendición? Bendición viene de bien decir, es decir, de hablar bien de alguien o de algo y decir cosas buenas. Lo hacemos con nuestros hijos, ¿no es cierto? Vení, nene, vos vas a ser campeón, vos vas a ser un genio. Cuando mis hijas venían, todavía yo tenía cierta autoridad, venían y me decían, no, este examen, qué difícil, que no voy a poder. Yo las miraba y decía, ¿nunca nadie aprobó este examen? Sí, hay gente que lo aprobó. Entonces, en primer lugar, no es imposible.
Y en segundo lugar, con el poder del Espíritu de Dios, es fácil. Mi papá me decía, cuando yo le escribía algún aviso, cuando buscaba trabajo, me decía, tranquilo, hay 300 postulantes, pero ¿cuántos de esos tienen el Espíritu Santo? Me decía mi papá. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Esas áreas donde el Espíritu de Dios no está, están sujetas a lo natural, están sujetas a la prueba y error, están sujetas a lo que es común en este mundo. Y en este mundo, ¿saben lo más común que hay en este mundo? La maldición. Porque fue maldita por Dios. En capítulo 3 del libro de Génesis. Nuestros niños nacen en un mundo que está maldito. Pero gracias a Dios nacen en un hogar que está bendito. Somos una especie de isla. Somos una especie de reserva, de remanente, dice la Biblia, un remanente dentro de un mundo que está yendo de mal en peor. Entonces debemos entender que hay un poder para bendecir y para maldecir que ha estado y está en nuestra boca y en la boca de otras personas. Que las palabras son un instrumento de poder espiritual, no terrenal. Por tanto, cuando hablamos palabra de Dios, usted sabe que, la persona que no está petrificada como los bosques de Bariloche, se da cuenta cuando alguien le está hablando palabra de Dios y cuando alguien le está mandando fruta. Lo percibe. Es algo que no se puede explicar, pero usted se da cuenta, no, este tipo lo que dijo es palabra de Dios. Incluso a veces escuchando una prédica, me pasa a mí, que yo soy muy escuchar otros predicadores, me doy cuenta cuando está predicando palabra de Dios y cuando está cantando su canción propia. Porque el Espíritu percibe las cosas que son de Dios. Entonces, debemos entender que hay un poder inherente a la palabra que incluso puede perpetuarse por generaciones. Puede perpetuarse por generaciones. Porque más de uno ha comprado un auto usado sin arreglarlo y lo ha vendido. Y el que lo compró tiene los problemas que tenía el primer dueño y los problemas que tiene el segundo. Es decir, que puede acumular cosas que hacen a diferentes circunstancias donde el uso fue incorrecto. Todas las maldiciones, todas las cuestiones que hacen a no estar viviendo en la bendición. En primer lugar, ¿qué cosa es una bendición? La Biblia habla abiertamente de la bendición en Deuteronomio capítulo 28. Básicamente las bendiciones son ser exaltado o enaltecido, la capacidad de reproducir, de multiplicarse, tener salud, tener prosperidad, tener victoria contra los problemas que enfrentamos, estar al control, tener dominio y no ser dominado, estar por encima y no por abajo. Eso es por lo menos lo que dice en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. ¿Y qué cosas son una maldición? Ser humillado permanentemente, tener esterilidad, es decir, no poder lograr, pero esto no es una cuestión solamente orgánica física, es una cuestión de emprender y fracasar, de que nada llega a crecer. O sea, planto una plantita y se me seca, abro un negocio y lo tengo que cerrar, compro un auto y lo saco de la agencia y lo choco en la esquina. Eso es un síntoma de estar bajo maldición. Las enfermedades recurrentes, incluso enfermedades heredadas que vienen de la familia, porque he escuchado personas que te dicen, mi papá se murió a los 60 años y mi abuelo se murió a los 58 y a mí me duele la cabeza. Y el tipo ya está pensando que se va a morir él también. La pobreza recurrente, la insolvencia permanente, no tener nunca posibilidad de poder satisfacer
cosas materiales, la falta de provisión, el fracaso, la derrota, estar siempre a la cola de otro, siempre viene de atrás el tipo, nunca logra sacar la cabeza adelante. Todos esos son síntomas de que uno está en maldición. En Proverbios capítulo 18, verso 21, habla de este poder. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si nosotros no tenemos en cuenta lo que nosotros decimos, va a volver en algún momento alguna de las cosas que decimos. Comeremos de lo que salió de nuestra boca, porque las palabras son de carácter espiritual, así como la palabra de Jesucristo es espíritu y es vida, y yo me alimento de la palabra de Dios, de mis palabras se alimenta mi familia, se alimentan mis hijos, se alimentan mis compañeros de trabajo. Y si yo tengo un lenguaje permanentemente negativo y estoy diciendo que este es un país de porquería y que nos va a ir de mal en peor y que anda tanto dengue bicho por ahí y estoy todo el tiempo soltando palabras negativas, a alguno de los que escucha, esa palabra le pega como un dardo de fuego en el corazón y lo termina liquidando. La maldición, cuando llega a la vida de una persona, o cuando una persona está en maldición, se transforma en una especie de barrera invisible que no le permite alcanzar la bendición. Es como vivir bajo el domo, vivir bajo una cúpula. Uno quiere alcanzar la bendición, pero ¡puc!, rebota contra una maldición que está dominando su vida. El problema es que nadie se imagina cómo sería su vida siendo libre. Porque está acostumbrado a vivir así, como contaba Ezequiel o como contó algo Sebastián. Nos acostumbramos a vivir así. Usted sabe que se puede acostumbrar a vivir en cualquier circunstancia. Adentro de una cueva o adentro de un palacio. Y si tiene hambre, va a comer lo mismo, un cacho de pan duro, que si tiene abundancia, se pondrá en exquisito y querrá que le cocinen bien. Tenemos capacidad de adaptarnos, pero tenemos capacidad de ver nuestro verdadero potencial y saber qué es lo que sería de nuestra vida si la bendición de Dios estuviera sobre nosotros. Porque nos hemos acostumbrado a veces a vivir bajo maldición. Lo escuché hace unos días, un viejo reportaje de Maradona que decía, ¿qué jugador hubiera sido yo si nunca me hubiera drogado? No lo podemos saber. Sabemos que fue excelente, aún esclavizado por las drogas, pero usted se imagina, él decía, lo que yo hubiera sido si nunca me hubiera drogado. Por ahí estaría jugando ahora con 64 años. ¿Me comprende? Nadie es capaz de ver, de imaginar cómo sería su vida real siendo libre. Así que es importante que entendamos que si hay insolvencia, que si hay miseria, si hay enfermedades recurrentes, si hay colapsos emocionales o nerviosos, si hay enfermedades crónicas o hereditarias o sin causa alguna, o esterilidad o abortos espontáneos o disolución familiar o divorcio, insuficiencia económica crónica, accidentes frecuentes, muertes no naturales en la familia, no poder terminar nada de lo que empieza, no poder ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es un síntoma. Cuando oramos por una persona para que sea lleno del Espíritu Santo una y otra vez, no pasa nada. Hay algo ahí que lo está impidiendo, hay un sello, hay algo que hay que romper. Es como una sombra que está sobre las personas y no les permite brillar. Y nosotros fuimos llamados a romper esa maldición, pero para poder romperla necesitamos entender las causas. Todo tiene una causa, todo lo que ocurre está justificado para mal y para bien, porque nuestro Dios es un Dios justo. No permitirá que una persona esté en maldición si no hay una causa justa
por la cual el diablo pueda tomar esa vida. Dice Proverbios 26, en el verso 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Alguno dirá, pero el gorrión no vaga, el gorrión emigra y la golondrina también, por supuesto. Nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa con este pájaro que lo veo 3, 4 meses al año y el resto del año no lo veo? Porque el tipo sabe que tiene que ir a donde hay un clima que a él le permite sobrevivir. Tiene una causa, la ignoramos nosotros. Pero así es la maldición sobre una vida. Aparentemente no tenemos el conocimiento, pero sí vemos las consecuencias y los resultados. La Biblia explica en Deuteronomio 28, no quiero leérselo todo porque es larguísimo ese capítulo, pero hice una pequeña síntesis. ¿Qué cosas son las que determinarían, qué causas son las que determinarían que una persona esté bajo maldición? La principal, haber oído la voz de Dios y no obedecer. Cada vez que nosotros pronunciamos palabra de Dios, estamos hablando de parte de Dios. Es decir, esa palabra es profética y determina tu futuro. Lo que hagas después de haberla escuchado determina que te vaya bien o que te vaya mal. Porque es la desobediencia, dice en el libro del profeta Samuel, capítulo 17, como la hechicería y la obstinación como brujería. Ser cabeza dura cuando viene la palabra de Dios que te viene a salvar, que te viene a ayudar, que te viene a empoderar, que te viene a sanar y decir, me abstengo, hago la mía. Bueno, con la tuya te va como te fue hasta ahora. Pero es importante que escuchar la palabra de Dios es un salvavidas que el Señor nos tira para que nosotros podamos ser rescatados de toda esa ola de inmundicia que en el mundo hay. En primer lugar, es oír la voz de Dios y obedecerla y entender que no hay ningún otro Dios. No hay otro al que debemos escuchar. Yo, por supuesto, no me tiro ni con la ciencia, ni con la... No, porque todas esas cosas han sido revelación de la sabiduría que Dios le ha dado a los hombres. Pero cuando hay una palabra de Dios y la palabra de Dios va en contra de algo probada científicamente, pues entonces yo creeré en la palabra de Dios. Porque ninguna ciencia me explicará cómo fue que una persona se curó de pie plano hace 15 días aquí en un segundo. Que venga y que me lo explique algún científico, cómo ocurrió eso. Entonces, hay cosas que la ciencia puede explicar, incluso esta la puede explicar, la ciencia. Puede decir, bueno, claro, hubo un grado de éxtasis donde nos dimos manija y entonces ahí todo después, como sea, hermano. Lo único que sé, le preguntaron a un ciego en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, pero este hombre que te sanó es un pecador. Vea, yo sé una sola cosa, dijo el ciego, antes no veía y ahora veo. El poder de Dios, la experiencia no se puede discutir. Cualquier tipo de idolatría, no solamente la idolatría específica de la que muestra la Biblia, los que adoraban a Baal, a Cera. Básicamente, no me quiero ir por la rama, pero ¿conocen la historia de Babel? ¿Cuántos conocen la historia de Babel? ¿Saben lo que significa la palabra Babel? Nadie sabe lo que significa la palabra Babel. La palabra Babel significa confusión. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió en Babel? Un hombre llamado Nimrod, dice un cazador fuerte delante del Señor, construyó una ciudad, quiso construir una ciudad y una torre. Él construyó otras ciudades también, la ciudad de Nínive, por ejemplo, que era capital de Asiria, del imperio de los asirios. Pero en Babel él quiso construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo.
Básicamente eso es una religión. Es un nombre, una comunidad y un camino hecho por el hombre para intentar llegar al cielo. Eso es más o menos una religión. Y ellos tenían un culto a un dios que se llamaba Baal y a una diosa que se llamaba Asera. Baal era el señor de las riquezas. Es decir, mayormente los varones, los hombres, le rendían culto a los que le podía producir ganancias. Darle una buena cosecha, tener guita en el bolsillo, no sé cómo se llamaría guita en la época de Nimrod, pero oro póngale. Y a Baal le ofrecían sacrificio. Y Asera era la diosa de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la pareja. Entonces, básicamente, Asera seducía a los varones porque las sacerdotisas de Asera eran prostitutas. Y los hombres decían, me voy a la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Y para qué te pusiste perfume? No, porque, bueno. Y le rendían culto, les entregaban sus cuerpos en toda clase de perversión, de adulterio, de fornicación, de toda cosa perversa. Y los hombres se vendían al tema de las cosechas sacrificando a sus hijos. Es decir, que el propósito de Satanás en esa época era la destrucción de la familia, como sigue siendo hoy. Hoy es Satanás, que no tiene mucha imaginación, sigue encadenando a los hombres en el sexo y en el afán del dinero, y a las mujeres también. Entonces, esa maldición que en el mundo está, la seducción, la intimidación, el miedo a no tener dinero, el miedo a morir pobre, el miedo a quedarme solo, todo eso, todos esos instrumentos de temor, Satanás los sigue usando para esclavizar a la gente. Esos son los ídolos. También la palabra de Dios establecía que debíamos honrar a nuestros padres. Dice uno de los mandamientos, fíjese qué importante los mandamientos, que no matarás, no robarás, y todo eso están después de uno que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas largos días en la tierra. Es el único mandamiento de los 10 que tiene una promesa. Los demás dicen, el Señor Jehová uno es, al Señor adorarás, solo a Él te inclinarás. El otro dice, no te harás Dios ajeno delante de mí. El otro dice, 6 días trabajarás, el 7º descansarás. No usarás el nombre del Señor en vano. Todos ellos están relacionados con Dios. Y viene el cuarto y dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas largos días en la tierra. Y vivimos en una cultura donde los hijos permanentemente reniegan de los padres. Yo soy de la época yo nací en el año 60, toda la cultura de los 60 y de los 70, después ya de los 80 era cualquier cosa, pero de los 60 y los 70 era la rebeldía, de no hacerle caso a los padres. Ese de ser un banana, ser un banana del Club del Clan, y bailar twist. Y no hacerle caso a los padres. ¿No es cierto? No, digo, los que son más jóvenes que yo no saben de esto. Los millennials, los centennials, abstenerse. Pero todo eso comenzó en los 60, y me dejo el pelo largo. ¿Por qué? Porque a mi viejo le cae mal. Y le cae mal a la policía y le cae mal al maestro del colegio. Y yo así lo tengo largo también ahora. Todo eso era la cultura. Y la policía y el maestro y después vino Pink Floyd y a decir que no queremos maestros, no queremos escuela. Maestros, dejen a los chicos libres. Otro ladrillo en la pared. Y yo lo tocaba con la guitarra. Toda esa era la cultura de los 70s, los 60. Y después empezó algo mucho peor. Satanismo, sacrificios, bandas de rock satánicas, porque se empieza con un poquito de rebeldía y se termina en la completa esclavitud.
Así que es importante que tengamos en cuenta esto, la relación con nuestros padres. Y tercero, tiene la relación con Dios, no tener un Dios ajeno. La honra a nuestros padres. Y honrar significa ayudarlos. ¿No? Honrar no es significa... Honrar es si tu papá... ¿Qué estás comiendo, papá? ¿Cómo estás? Hay que cuidarlo, hay que honrarlos. ¿Entiendes? Es fundamental para que Dios te bendiga. Y después tu relación con el prójimo. Cuando el prójimo no nos importa, le damos la espalda, lo traicionamos, hacemos promesas que se caen. Y eso también es factor de maldición. La injusticia contra el débil y el indefenso. Por ejemplo, los abusos sexuales, la homosexualidad, el incesto. Maldecir a lo que Dios bendijo. Por ejemplo, el antisemitismo. Dios bendijo a Israel. Y nosotros decimos, estos judíos, crotos. No. En el nombre de Jesús me arrepiento. Pero no, Dios los bendijo. Amén. Si Dios los bendijo, benditos son en el nombre de Jesús. Y cuando tratamos de buscar bendiciones en los hombres, bendiciones de la gente, con nuestro propio esfuerzo y criterio, Dios no lo permitirá. Es decir, nos dejará un poco de soga, pero en algún momento la soga se tensará. Porque esa es la misericordia de Dios. A veces necesitamos un poquito de dolor para reflexionar. Creo que yo les conté a todos que tenía un perro que era un sanguango, un perro que se comía todo, que se me comió la mesa del televisor, se me comió el machimbre de la pared, me arrancó el cable. Un día no había televisión, el perro se comió el cable, atravesó el vidrio repartido de la cocina. Un día, ¿cuándo fue el colmo? ¿Cuándo llegó al límite? Un día que Marga me hizo un calentito, un sanguchito de pan árabe, tostadito así, lo agarro así y el perro me hace... ¡up! Y me lo come de la mano, saltó track y me lo comió de la mano. Y dije, nah. Y yo estaba descalzo, era pleno verano, así que lo corrí. Y cuando lo corrí al perro para agarrarlo, le pegué un patadón al marco de la puerta y me quebré el dedo del pie. Me olvidé del perro en ese momento. Dije, qué idiota, ¿cómo voy a correr? O sea, el perro pasó a estar inmediatamente perdonado. Y yo dije, soy un estúpido. Y después me vino un rema. Y dije, esto es para aprender a no correr descalzo adentro de la casa. ¿Viste? Porque algo tenés que aprender de la prueba cuando te pasa algo. Bueno, a veces nosotros experimentamos algunas cosas que te hacen llorar, que te hacen sufrir, pero porque Dios te está llamando a una reflexión. Dios te está llamando a un cambio. ¿Me comprende? Es importante que nosotros nos podamos mirar a nosotros mismos en la palabra para ver en qué condiciones estamos. La persona que se queda con algo que no es suyo o que encuentra las cosas antes que la otra gente las pierda. Los que no son honrados, los desleales, todas esas personas están bajo maldición. Respecto de lo que significa la obra del Señor, ojo, tenga en cuenta esto, que yo lo aprendí, gracias a Dios, a los 16 años, y a mí me cambió la vida. Yo entendí que a la obra del Señor, o uno está a favor o está en contra. No se puede mirar este partido por televisión. No, esta no es una... El bien y el mal son las únicas dos opciones. No hay neutralidad. Entonces, cuando yo miraba a la iglesia del Señor, gracias al Señor que lo entendí, a los 16 años, y veía a los hermanos que ofrendaban, que diezmaban, que apoyaban la obra del Señor con sus trabajos, yo decía...
es un barril sin fondo, pensaba yo. Me congregaba en esa época en una iglesia de San José de Flores, ahí en Juan Bautista Alberdi y San Pedrito, y decía, todos los sábados pasan la bolsa, y todos los domingos pasan la bolsa, y todos los domingos pasan la bolsa. Y después teníamos un culto administrativo y la guita no alcanzaba nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque bendijeron acá, porque fueron al hogar de ancianos, porque hicieron... Y ahí tenían la costumbre de explicar todo el tiempo qué era lo que se hacía en un culto administrativo que se hacía por mes. Y estaba en el estatuto de la Asamblea de Dios de Flores el hacer esto. Ahí nomás me arrepentí. Y me di cuenta que si Dios me había bendecido a mí y yo no le devolvía a Dios una parte de todo lo que Él me había dado, yo estaba boicoteando la obra del Señor. Porque ¿para qué llegan los recursos a la vida de los creyentes? ¿O vamos solamente a colaborar con la obra del Señor de pico? Y si viene un hermano que tiene hambre, no le damos de comer. Y si alguno necesita una campera, no se la conseguimos. Y si alguno... Claro que no. Entonces entendí esa maldición que está en Malaquías, donde dice, el pueblo me ha robado de los diezmos y ofrendas. Malditos son de maldición, dice Malaquías. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y lo entendí a los 16 años. ¿Y sabe qué hice ese día? No sé cuánto tenía. Agarré todo lo que tenía y lo puse. Y me fui caminando a mi casa, desde Juan Bautista Alberdi y San Pedrito hasta el barrio donde vivía yo, que era Villa Devoto. Me fui caminando por Nazca y pensando, Dios me va a bendecir. Y si no me bendice inmediatamente, por lo menos rompí la maldición. Lo que no es poco. Y desde ese día hasta el día de hoy, nunca, jamás faltó nada en mi casa, en mi familia, jamás, jamás. Siempre Dios nos dio provisión y nos dio abundancia, siempre, y nunca tuve que vivir de la iglesia, jamás. Siempre Dios usó mi vida para dar y yo la recibo por otro lado. ¿Por qué? Porque vinimos aquí a saquear al saqueador. Y de la abundancia de lo que hay, el Señor toma lo que nosotros necesitamos. Por eso no diezmar y no ofrendar no es de bendición en la vida de un creyente. Dios no necesita propinas y la verdad que no hay ninguna. Busqué en toda la Biblia que Dios bendiga a los tacaños y no hay, no apareció. Que Dios bendiga a los avaros, no hay. Que Dios bendiga a los ambiciosos, no hay. Que Dios bendiga a los malos administradores, no encontré ninguna. Digo, y entonces porque no debe ser de bendición. Ninguna de esas cosas. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías capítulo 3, verso 10. Traed ahora los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Fíjese que Dios dice, probadme ahora en esto. Es decir, es un desafío. Yo no encuentro en la Biblia otro versículo donde Dios desafíe al creyente. Donde le diga, vamos, a ver si es cierto. ¿Querés prosperar? Bueno, probame si yo no te voy a prosperar. Eso es lo que dice Malaquías capítulo 3. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre del Señor. Otro problema que hay que genera maldición es los que pervierten el evangelio para acomodarlo, y lo puse acá al ladito del otro, porque cuando uno hace de una sola doctrina
toda la doctrina, es donde está metiendo la pata hasta la cintura. Entonces, prosperar, como sanar, como ser libre, como ser lleno del Espíritu Santo, es doctrina de Dios. Pero no es toda la doctrina. Amén. No es toda la doctrina. Entonces, dice Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno les predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, un evangelio tendencioso, un evangelio manipulador, un evangelio que genera dependencia o legalista o que genera ambición y codicia, ese no es el evangelio de Jesucristo. Y el resultado es el anatema. Anatema significa maldición. Bien. Bien. Ahora, esas serían maldiciones que nos las ganamos solo, digamos, ¿no? O sea que, pechito argentino, esas son, me la conseguí yo. Pero también hay otras maldiciones que fueron pronunciadas contra nosotros, que no son que nosotros las merecemos. Al diablo no le importa. Yo quiero que usted entienda esto. A Dios sí le interesa que todo sea recto, legal y que todo funcione conforme a la palabra. Al diablo no le importa. El diablo dice, yo quiero que seas maldito. ¿Por dónde? Por donde sea. Porque vine a hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando un hombre suelta una palabra de maldición y tiene autoridad, esa palabra de maldición nosotros la tenemos que cortar, porque tiene un poder espiritual. Josué lo hizo. Josué hizo un juramento, por ejemplo, en capítulo 6, verso 26, diciendo, maldito delante de Dios el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Flor de maldición. Y usted dirá, ¿y se cumplió? Primera de Reyes, capítulo 16, verso 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificare la ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y se cumplió la palabra del Señor. Entre el libro de Josué y la Primera de Reyes, que estamos hablando que la Primera de Reyes habla del reinado del rey Salomón en adelante, pasaron muchísimos años. Pero la palabra de autoridad de Josué se cumplió. Amén. David mismo, el cantor hermoso de Israel que tocaba el arpa y cantaba salmos, un día dijo, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Hermano, hasta el día de hoy todavía no se puede cultivar en el monte de Gilboa. Sigue siendo estéril. David hace 3000 años que pronunció esta maldición y el monte de Gilboa todavía sigue siendo incultivable. Jesús maldijo una higuera y se secó. Dijo, nunca más nadie coma de ti fruto. Y vinieron al día siguiente y estaba seca. ¿Sí o no? ¿Pasó eso o no pasó eso? No vino un día Elías y le dijo al rey Acab, acá no llueve más hasta que yo diga. Y 3 años y medio no llovió. Hasta que él oró a Dios para romper esa maldición que él mismo había pronunciado. Y entonces llovió en abundancia. Hay autoridad en la palabra. Y cuando las personas que tienen autoridad, nuestros padres, nuestros jefes, nuestros esposos, nuestros maestros, nuestros esposos, fíjate que Dios a los varones nos da una autoridad para bendecir a nuestras mujeres o para maldecirlas. Por eso yo cuando veo que algún hermanito le está diciendo algo a su señora que no corresponde, le digo, no diga eso. Porque lo que vos le digas se va a convertir. Entonces siempre amala, sos la más linda, sos la más buena, sos la mejor.
sos la que más me quiere, y vas a cosechar eso. Y si sos tonto, decile, la boba, la sonsa, olvídate. Eso es lo que vas a tener. Porque comemos del fruto. La vida y la muerte están en el poder de la boca, y el que la ama comerá de su fruto. Bendiga a sus hijos, bendígalos cada mañana, bendígalos a la noche cuando se van a dormir, bendígalos cuando se van al colegio, bendígalos cuando vuelven. Mire, yo tengo 64 años y cuando voy a visitar a mi papá, que tiene 95 años, le pido que me bendiga. ¿O no? Porque yo sé que él tiene autoridad, es mi papá. Yo fui pastor de mi papá durante muchos años, pero él sigue siendo mi papá. Y él me bendice, hermano. Nunca me negó una bendición. Y usted dice, no necesito mendigarle una bendición a mi papá. Él me quiere bendecir. Y así es Dios. Usted no necesita mendigarle a Dios la bendición. Él lo quiere bendecir. Pero si nosotros no se lo pedimos, no va a ocurrir. Bueno, vamos a tratar de ir cerrando. Pues, lo que pasa es que es un tema muy largo. Pero también hay automaldiciones. Gente que se maldijo sola. ¿Usted no conoce gente que se maldijo sola? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Cuando Jesucristo fue presentado a los israelitas, y los israelitas dijeron, crucifícanle, crucifícanle. Entonces Pilato dijo, voy a derramar sangre inocente. ¿Cuánto han leído el Evangelio? No lo quiero correr por toda la Biblia, porque si no terminamos a las 3 de la mañana. Pero los judíos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando 6 millones fueron exterminados en la Segunda Guerra, no sabemos si no fue a causa de la maldición y de la persecución que el pueblo de Israel tiene constantemente por haber rechazado a Jesucristo, el ungido de Dios. Nosotros no los condenamos, los bendecimos, pero ellos se maldijeron a sí mismos. Ellos dijeron, caiga esa maldición sobre nosotros. Luego están las batallas de carácter espiritual, cuando nos enfrentamos contra alguien con el cual tenemos una enemistad manifiesta. Es decir, un Goliat. Se te levanta un Goliat. El conflicto con Goliat era de carácter espiritual, porque la Biblia dice claramente que Goliat maldijo a David por sus dioses. ¿Y cómo rompió David esa maldición? Enfrentando a Goliat en el nombre del Señor. Porque el nombre del Señor es el nombre sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. La gente tiene la tendencia a hacer al revés, someterse al diablo y resistir a Dios, es lo más común. Pero no dice eso la Biblia, dice lo contrario. Así que volvemos al principio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es una elección personal. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Esto es Moisés, que está hablándole al pueblo de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es una elección. Uno debe elegir romper la maldición, debe elegir vivir en bendición. ¿Cómo podemos hacerlo?
En primer lugar, tenemos que confesar nuestra fe en Jesucristo y comprometernos a obedecer la palabra del Señor. Confesar nuestros pecados delante de Dios, ¿sí? No delante de... no en Facebook, No confiese sus pecados en Instagram. No, es delante de Dios. Porque la gente usa Facebook para descargar la conciencia, para mandar palabra por elevación, porque no se anima a decírselo a no sé quién, y entonces le tira, a ver si le llega. Y el otro sabe que se la tiró a él, la para y se la devuelve. ¿Me entiende? No funciona así. Así funciona el mundo. La Biblia no funciona así, Dios no funciona así. Debemos confesar nuestros pecados, y si nosotros tenemos conciencia de los pecados de nuestros antepasados, es decir, si fuimos de alguna manera entregados a una religión idólatra, si fuimos presentados en brujos, en hechicería, con curanderos, con todas cosas que tienen que ver con el ocultismo, nosotros tenemos que renunciar a eso, perdonarlos a todos los demás, no negociar, romper con todo eso, renunciar a todo contacto con los ídolos, con el ocultismo. No, porque esta virgen que está acá con el rosario, acá la tengo de parte porque me la bendijo el cura no sé cuánto. Y este está lleno de demonios eso. Porque los demonios se ocultan detrás de imágenes. El emperador Calígula había hecho construir 2 estatuas de Castor y Pólux, que son los del Génesis, ¿vio? Del Zodíaco, los mellizos. Y se hizo un túnel como si fuera la cancha, porque a la mañana, cuando el pueblo de Roma iba a sus trabajos al foro romano, tenía que pasar por delante de la estatua de Castor y Pólux y arrodillarse. Y entonces, ¿qué hacía Calígula? A la mañana salía él y se paraba en el medio. Y entonces todo el pueblo de Roma se arrodillaba delante de él todas las mañanas. Y a él no le importaba que la gente no se arrodillaba adelante de él, sino de Castor y Pólux. Porque al diablo no le importa de qué manera consiguió ponerte de rodillas. Mientras el diablo consiga ponerte de rodillas, no le importa nada más. Y es una elección personal poner resistencia, porque donde no hay resistencia, el diablo te planta bandera. ¿Cuántos conocen la historia de los bandeirantes? Pamela conoce, ¿sí? ¿Quién eran los bandeirantes? Portugal y España firmaron un tratado que se llamaba el Tratado de Tordesillas. Tomaron un meridiano y dijeron, todo lo que está al oriente de este meridiano es de Portugal, y todo lo que está al oeste de este meridiano es de España. Y hicieron una raya derecha así. ¿Sabe por qué Brasil es el país más grande de Sudamérica? Porque los portugueses pararon en el meridiano a unos tipos con una bandera, llamados los bandeirantes, y le dijeron, caminen hacia el oeste. Mientras no le pongan resistencia, avancen. Donde le pongan resistencia, paren ahí, planten la bandera, y ese es el territorio de Portugal. Y así es que Brasil es el país más grande de Sudamérica, porque nadie se le opuso. ¿Y por qué el diablo toma tantas áreas de nuestra vida? Porque no lo resistimos. Porque él te plantó una bandera en tu salud, él te plantó una bandera en tu familia, él te plantó una bandera en tus finanzas, él te plantó una bandera en tu barrio y en tu vecino, y entonces parece que estás rodeado de enemigos, pero lo único que había que hacer, hermano, era oponerle resistencia. Y no una resistencia natural, sino una resistencia espiritual. Muy bien. ¿Cuántos quieren romper con la maldición? Bueno, vamos a romperla, va a ponerse de pie. Vamos a orar. ¿Alguien había escuchado esta palabra alguna vez? ¿O sí? No por la edad, porque nos congregamos en el mismo claro. La ministré durante... Claro. ¿Vos vas a orar conmigo acá? No, quédate ahí, por si te necesito. Muy bien.
Como todas las cosas yo quiero que entienda esto. Cuando usted creyó al Señor Jesucristo, creyó en su corazón, lo confesó con su boca y eso trajo salvación. Y la Biblia dice así: el que creyere con su corazón y confesare con su boca será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Y con la boca se confiesa para salvación. Eso funciona en todas las promesas de Dios. La promesa del Espíritu Santo, yo la creo en mi corazón y luego abro mi boca y suelto eso con fe, ¿me entiende? Sin temor de quién me está mirando, quién me está escuchando. Me rindo a esa palabra que escuché y por la fe recibo la promesa del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu todos funcionan así y la bendición también funciona así. Si usted cree con su corazón que a través de la oración hoy, en esta noche, rompemos con la maldición, esa maldición se rompe hoy en el nombre de Jesús y usted es libre para siempre. Y por eso tiene que orar conmigo, si me ayuda a repetir esta oración, porque es la manera de que usted, cuando usted repite, piensa lo que está diciendo. Y yo quiero que usted piense lo que esté diciendo y se escuche lo que está diciendo. Así que diga conmigo: Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios, y que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos, que en la cruz fuiste hecho maldición con cada maldición que yo merecía, para que yo pudiera ser redimido de la maldición y recibir la bendición. Señor, confieso cualquier pecado que haya cometido yo o mis antepasados y te pido perdón. También perdono a toda persona que me haya perjudicado o hecho daño. Los perdono, así como deseo que Dios me perdone. Y también me perdono a mí mismo. Renuncio a todo contacto con el ocultismo en cualquier forma y me comprometo a deshacerme de todo objeto de contacto. Y ahora, Señor, habiendo recibido por fe tu perdón, con la autoridad que tengo como hijo de Dios, me libro a mí mismo y a los que están bajo mi autoridad de cualquier maldición que haya sobre nuestras vidas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaro libertad y la reclamo y la recibo por fe en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora dígale a alguno que esté ahí alrededor, dígale: mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, ya no estamos bajo maldición. Hemos alcanzado la bendición de Abraham, a quien Dios bendijo en todo.